Buenas tardes. Esta es la capacitación ASAP de puntos críticos de control, límite crítico, monitorización y verificación de acciones correctivas. Vamos a hacer primero un repaso de lo que habíamos visto en la capacitación pasada. Habíamos visto que para la secuencia lógica de aplicación del HACCP, primero se reunía el equipo HACCP, que son ustedes dos, Andrea y Andrea. Se describe el producto, se identifica el uso previsto. Esto ya estaba en las fichas técnicas que ustedes tienen. Se elabora un diagrama de flujo, se confirma en el lugar o en sitio el diagrama de flujo, se le elabora una lista de peligros potenciales mediante un análisis de peligros y se identifican los peligros significativos. El peligro significativo, recordemos que son aquellos que nos pueden causar daño o lesión de acuerdo a qué, a la severidad y a la probabilidad de que ocurra. Y se consideran las medidas de control que vamos a llevar a cabo. Luego de esto, determinamos los puntos críticos de control, que es lo que vamos a ver hoy. Se establecen límites críticos para cada PCC. Se establece un sistema de monitoreo o seguimiento para cada PCC. Se establecen medidas correctivas. Se valida el plan y se determina qué procedimientos de verificación vamos a llevar a cabo. Y se determina la documentación y cómo se van a mantener los registros. ¿Cuál es la definición de punto crítico de control? Es la fase o etapa del proceso en la que se aplica una o varias medidas de control para un peligro significativo en un sistema HACCP. Entonces, se cuenta que es fase o etapa en la que se aplica una o varias medidas de control. Acá para el caso de Papapacho, se escogió o se determinó más bien como PSC o punto crítico de control el tratamiento térmico, que para el caso de ustedes es una pasteurización lenta. ¿Por qué? Porque es ahí, en esa pasteurización, donde se va a aplicar una temperatura para que se disminuya ese peligro significativo, se disminuya, llegue a su mínima expresión en lo posible ese peligro significativo. Digamos que no estamos hablando de eliminación porque en inocuidad no hablamos, difícilmente vamos a hablar de eliminar un peligro, porque es muy difícil eliminar un peligro. Ya tendría que ser un proceso de ultrapasterización en una línea cerrada, etcétera, etcétera. Y aún así, aún hay riesgos, aunque mínimos, pero pueden haber riesgos de que se nos contamine el producto, una leche ultrapasterizada o algo así. Entonces siempre hablamos de que se disminuyen los peligros. ¿Dónde vemos esa disminución del peligro? De esos peligros que determinamos como significativos que son los patógenos, acá en el tratamiento térmico, porque en la recepción no lo vamos a disminuir de ninguna manera, en la filtración tampoco vamos a filtrar es partículas grandes, no estamos filtrando microorganismos ni nada por el estilo, tampoco en la fermentación y adición de cuajo, ni en el corte de la cuajada, desfuerado, moldados, maduración, empaque, almacenamiento, transporte. Algo a tener en cuenta es que después de este tratamiento térmico, en este proceso de papapacho, se debe tener mucho cuidado con las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas higiénicas, limpieza, desinfección y demás, porque como ya no tenemos otro punto crítico de control que nos disminuya esa carga bacteriana, la carga de microorganismos, puede haber una recontaminación. ¿Qué es el límite crítico? Les traje dos definiciones. Una es valor máximo o mínimo, combinación de valores, en el que debe controlarse cualquier parámetro biológico, químico o físico para minimizar o prevenir un peligro significativo en un punto crítico de control. En nuestro caso, vamos a controlar un parámetro biológico, que son los microorganismos patógenos que encontramos en la leche. Otra definición es un criterio observable o medible. Cuando hablamos de medible, siempre pues como lo relacionamos con números relativo a una medida de control en un PCC. ¿Cuál es la medida de control? La pasteurización. ¿Cuál es el PCC? La etapa que llamamos tratamiento térmico, que separa la aceptabilidad o inaceptabilidad del alimento, que nos dice que donde no lleguemos a ese límite crítico, de pronto no podemos aceptar el producto porque puede causar daño o lesión o ser no inocuo. ¿Qué límite crítico se ha establecido para la pasteurización lenta del papapacho?
Establecimos 65 grados Celsius, 15 minutos. Calentamiento de pasteurizador a 65 grados Celsius durante 15 minutos. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta para los límites críticos? Que si no se alcanza el límite crítico, en este caso 65 grados Celsius 15 minutos, puede que el peligro no haya sido controlado y la inocuidad del producto esté en duda. Esto siempre vean que lo dan como posibilidades, ¿sí? Puede que el peligro no haya sido controlado. ¿Por qué? Porque en este caso, si nos vamos por debajo, 63 grados Celsius, 15 minutos puede que no haya sido controlado. Igual 65 grados Celsius, 10 minutos puede que no haya sido controlado. Porque si ya nos vamos por encima, por decir 70 grados Celsius, 15 minutos, pues el peligro fue controlado. O 70 grados Celsius, 20 minutos, pues el peligro fue controlado. Ahí ya no tendríamos problemas de inocuidad, sino de pronto de calidad, o que no nos va a servir para hacer nuestro queso madurado. Los límites críticos deben ser metas alcanzables, metas que podamos alcanzar con nuestros equipos en nuestras plantas. A menudo existen diversas opciones para controlar un peligro específico, ¿sí? Como lo vemos acá. Nos está dando tanto opción de una combinación de temperatura con tiempo. Para otros productos pueda que nos dé, por decir, un yogur de frutas, pues nos da, si es una fruta ácida, aparte de esa temperatura de tiempo, pues nos da pues, la opción de disminuir un pH ácido que también nos ayuda a controlar y a disminuir carga microbiológica. La elección del control o límite crítico más apropiada debe basarse en elementos prácticos y en la experiencia. Entonces, esa experiencia, además de la experiencia que se tiene en planta y los datos que se tienen en planta, se refiere a todos los datos que se tienen a nivel de investigación. Esto digamos que en lo que se refiere a la leche, la pasteurización, los tiempos y temperaturas ya han sido suficientemente documentados y debemos de soportarlos en nuestro plan HACCP y mostrar los estudios que se han hecho, que han hecho otras personas para soportar que esa temperatura y ese tiempo se disminuye la carga microbiana y es un paso que consideramos letal. Este es un formulario de control de proceso de nuestro PCC. Es mundialmente reconocido y esto aparece en el Códex Alimentarius, que el Códex, como también les expliqué, es una unión entre la Organización Mundial de Salud y la FAO y nos dicta algunas normas que los países adoptan y ya lo vuelven regulación. Este es un ejemplo de hoja de trabajo, se escribe el punto crítico de control, qué peligros significativos se van a controlar, cuáles van a ser los límites críticos, cómo va a ser el monitoreo, el qué, el cómo, cuándo y quién, qué medidas correctivas vamos a llevar a cabo si no, si nos desviamos del límite crítico, cuáles van a ser las actividades de verificación y cuáles los registros. Allá empezamos a llenar ese registro con datos de papapacho que pueda que a la final quede o no. Este simplemente es una aproximación con fines didácticos. El punto crítico de control es el tratamiento térmico. Usted lo llama tratamiento térmico. Allá acá le puse pues, una vez pasteurización. Peligros. Salmonela, E. coli patógena, listeria, estafilococcus aureus, que son pues, los cuatro, 4 patógenos que están asociados a la leche. Los límites críticos, 65 grados Celsius, 15 minutos. ¿Cómo se va a monitorizar? Vamos a monitorizar la temperatura de la leche en el pasteurizador a 15 grados Celsius sostenidos durante 15 minutos. ¿Cómo? Con un termómetro digital de punzón y un cronómetro. ¿Con qué frecuencia cada lote de producción? ¿Quién? El operario de producción encargado de la marmita. Acciones correctivas a llevar a cabo. Acuérdense que las acciones correctivas las llevamos a cabo cuando tenemos una desviación en el límite crítico. Ya les decía, por ejemplo, que 65 grados Celsius, pero solamente 10 minutos. Ahí estamos teniendo una desviación por fuera de nuestro límite crítico. Una acción correctiva es toda medida que se toma cuando se produce una desviación con el fin de restablecer el control, segregar y determinar el destino del producto afectado si lo hubiere y prevenir o reducir al mínimo la recurrencia de la desviación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Restablecer primero que todo el control de nuestro proceso. Ah, que es que no está llegando a esa temperatura o es que el tiempo como que no lo están dejando todo, pues entonces tenemos que mm, eh, restablecer ese tiempo y esa temperatura, que sea sostenido los 65 grados durante esos 15 minutos.
Segregar y determinar el destino del producto afectado. En el caso de ustedes, de pronto si no llegó tal y se dan cuenta, ah, no, pero es que el nuevo muchacho que tenemos de la marmita no está dejando que llegue a 65 grados y ya está contabilizando el tiempo, entonces se hace la corrección. No, tienes que dejar que llegue a 65 grados para empezar a contabilizar el tiempo en este caso. Pero si ese es el caso de que ya tenemos que hacer la acción correctiva sobre el producto, pues tenemos que ver qué vamos a hacer con ese producto. Entonces tenemos que saber qué tan afectado está ese producto, si es inocuo o si no es inocuo. ¿Cómo se puede hacer? De pronto con muestreos, ¿no? Muestreos microbiológicos, se puede saber. También está la acción correctiva es para prevenir o reducir al mínimo la recurrencia de la desviación. Acá saqué el procedimiento más disgregado, que primero identificar y corregir el problema de implementación. Segundo, reducir la recurrencia, que en lo posible no vuelva a suceder. Esa es la idea, que en lo posible no vuelva a suceder. Tercero, se evalúa la inocuidad de los alimentos afectados. Les decía que eso se puede hacer con pruebas microbiológicas o definitivamente también con datos, porque eso también está documentado en la literatura científica. Si nosotros solo estamos llegando a 59 grados Celsius, así sea media hora, de pronto difícilmente se nos va a dar que toda la carga microbiológica baje a lo deseable. Evitar que los alimentos afectados ingresen en el mercado si no se puede asegurar que no estén inocuos. Esto también para una acción correctiva. Si el producto sabemos que no se llevó en las condiciones que establecimos en nuestro HACCP, en nuestro punto crítico de control, pueda que no esté inocuo, entonces no tenemos que darle una disposición diferente al consumidor final. Este es un ejemplo de un formato de acción correctiva. Vamos a hacer algo parecido para papapacho. Pero entonces ahí ustedes ya conocen para que a la hora que lo llenen sepan qué va en cada ítem. Fecha y hora del problema, descripción del problema y la causa principal. Entonces ahí hacemos una determinación de causas. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque de pronto el suministro de gas falló. Entonces, si no nos dimos cuenta, puede pasar. O que el operario pues no siguió el procedimiento, etcétera. Acciones implementadas para restaurar el orden del proceso. Entonces, se volvió a empezar el calentamiento y se tomaron todas las medidas que se debían tomar de acuerdo al procedimiento. Esto es un ejemplo. ¿Quién implementa la acción? ¿Cuál fue la cantidad de producto afectado por el problema? 200 litros, 300 litros, en el caso del proceso, o ya el producto terminado, pues sería unidades, libras, etcétera. Evaluación del producto afectado por la evaluación. ¿Es producto es inocuo o no es inocuo? ¿Y cómo lo determinamos? Se hizo prueba microbiológica. So, algunas empresas lo pueden hacer porque tienen, digamos, los equipos para medir en tiempo real de resultados microbiológicos. Pero la mayoría de empresas no tienen eso porque tienen que tomar la muestra y mandarla al laboratorio y eso se demora. Y vamos a ver cómo cada empresa tiene que evaluar cómo va a ser, va a determinar si su producto es inocuo o no. ¿Cuál va a ser la disposición final del producto? ¿Es un producto que finalmente sí es inocuo y se puede vender? O se va a llevar a compost, o se va a llevar para alimentación animal, etcétera. Otro término importante que debemos reconocer es la monitorización y la verificación, que son dos cosas diferentes. Entonces, la monitorización o monitorizar es la conducción de una secuencia planificada de mediciones u observaciones para evaluar si las medidas de control están operando de acuerdo al plan. Cuando monitorizamos es cuando, en plata blanca, cuando ya llenamos nuestras planillas que tenemos temperaturas y tiempos, entonces escribimos la fecha, en qué temperatura llegó, cuánto tiempo, estamos monitoreando. Eso se hace durante el proceso. Actúa como un control y se pueden llevar a cabo correcciones en el momento. Mientras que la verificación es la aplicación de métodos, procedimientos, pruebas u otras evaluaciones adicionales y le puse acá en rojo, al monitoreo que determina si una medida de control o combinación de medidas de control opera o ha operado según lo planeado. Está haciendo lo que dice que hace para controlar los peligros. Está tomando la temperatura correcta y los tiempos correctos para controlar el peligro, ¿sí o no?
Esta verificación la hace una persona diferente a la que monitoriza, en la medida de lo posible. ¿Sí? Si hay más de dos personas en planta, o al menos dos personas en planta, pues una tiene que monitorear y otra tiene que verificar, ¿sí? Porque no puede ser eh, como que, mejor dicho, ser susceptible de que hacernos trampa, ¿no? Sino que siempre la persona verifique que el otro está tomando y está monitorizando, está tomando esa secuencia planificada de mediciones ajustada a la realidad. Podemos verificar los registros, podemos verificar también los equipos calibrados y los registros de estos equipos calibrados, podemos verificar las acciones correctivas que se llevaron a cabo. Cuando se realiza después, ¿sí? Se hace una revisión. O sea, después de que se hace la monitorización, se hace la verificación. Corresponde a una revisión. Acá ya tenemos completo el formato de control de proceso. Entonces está el punto crítico de control, ya lo habíamos visto. Habíamos quedado acá en monitoreo. Vemos ahora acciones correctivas, de acuerdo a lo que ya acabamos de ver de teoría. En proceso, una acción correctiva podría ser reprocesar la leche, asegurándose que se cumplan los parámetros. Y para el queso, una acción correctiva, si un queso no salió fuera de una desviación, ya salió el queso, o sea, esa desviación no se corrigió en el proceso, sino que ya el queso salió luego de que hubo una falla en el proceso, asegurarse que el producto no llegará al consumidor final. Debemos en ambos casos determinar la causa principal por qué pasó eso y también capacitar. ¿Qué verificaciones podemos hacer? Verificar y la calibración de los termómetros, que es el instrumento que estamos utilizando ahí para nuestro límite crítico, control de nuestro punto crítico de control. También podemos llevar a cabo muestreos microbiológicos. También se puede llevar a cabo un reanálisis del plan HACCP. Cuando ya vemos que hay muchos problemas recurrentes, muchas desviaciones recurrentes, lo que se sugiere es hacer un reanálisis del plan HACCP, ver a ver si tenemos que establecer otro punto crítico de control o qué es lo que está pasando en ese punto crítico que no se están controlando las cosas. Algo está fallando, no nos sirvió el plan, entonces tenemos que reanalizarlo y volverlo a plantear. Como registros, estos simplemente son ejemplos. Podemos tener el registro de control de proceso, que fue este formulario que acabamos de ver. También tenemos resultados de laboratorio. Esos pueden ser otros registros de los muestreos, registros de acciones correctivas, registros de calibración y verificación de termómetro. Muchas gracias. Ya terminamos acá. Entonces, por favor, conteste la evaluación y quedo atento a cualquier pregunta que pueda tener.